Bienvenidos a este video de Economía Solidaria. Nosotros somos Daniela Sosa y Paula Sánchez. Vamos a revisar conceptos básicos sobre la economía solidaria, algunos principios, conceptos. Vamos a revisar una ley, que es la 454 de 1998, y un paper que encontramos sobre la economía solidaria en Colombia. ¿Sabías que no todas las empresas existen solamente para ganar dinero? Bueno, en este caso te vamos a mostrar algunas diferencias de las empresas tradicionales y las empresas de economía solidaria. ¿En qué se diferencian? Principalmente, pues las empresas de economía solidaria lo que hacen es priorizar siempre su personal sobre el capital. Mientras que obviamente las empresas tradicionales lo que buscan es maximizar sus ganancias y lucrarse sin ver el beneficio social. Bueno, digamos que el objetivo principal de las empresas de economía solidaria pues no es maximizar sus ganancias, sino pues satisfacer todas las necesidades que se encuentran dentro de la empresa. Esto pues obviamente a través de la cooperación, de la ayuda mutua, de la participación democrática. Digamos, en este tipo de organizaciones, en este tipo de empresas que soportan sobre la economía solidaria, todos sus miembros pueden opinar, pueden tomar decisiones, siempre promoviendo el bienestar colectivo. Un ejemplo de ello puede ser una cooperativa de agricultura. ¿Qué hace la cooperativa de agricultura? Ellos, digamos, en vez de como ser un solo patrón, una sola persona quien manda, son todos. ¿Y qué hacen todos? Todos cooperan, todos trabajan, todos mandan, todos toman decisiones de, por ejemplo, cuándo se va a abonar la tierra, cuándo se tiene que sacar el producto, qué más gasto requiere. Junto con la gestión democrática de la economía solidaria, tenemos la autogestión, que es el poder que tienen todos sus integrantes para hacer las acciones sobre sí mismos. Digamos, el funcionamiento o el direccionamiento de la empresa depende de todos y de cada uno por aparte. Es decir, que todos son responsables dentro de la planificación, la ejecución y el control de todas las actividades que vayan a realizar, asimismo como del uso de los recursos o de la aprobación de ciertos proyectos que vayan a hacer, teniendo en cuenta de que el último como objetivo de la economía solidaria es el beneficio mutuo y común de todos los miembros. Además, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas o comunidades logran salir adelante mucho más rápido que otras? Bueno, en esta la respuesta es muy básica. Siempre en esta está la ayuda mutua. ¿Qué pasa con la ayuda mutua? Digamos, cuando las personas se apoyan entre sí y se fortalecen, como siempre, los principios de solidaridad y empatía, pues no se trata, digamos, solamente de ayudar, ¿sí? Sino de trabajar juntos, pues para poder resolver todas las necesidades que haya dentro de la cooperativa, dentro de la comunidad o dentro de la empresa de economía solidaria, pues que está llevando a cabo. Entonces, digamos que además de unir los esfuerzos, los recursos, las soluciones siempre van a ser más eficientes. Como dice, digamos, el refrán, dos cabezas piensan más que una. Esto pues lo que genera es una confianza entre pues, los miembros de la comunidad y fortalece el sentido de pertenencia. Digamos que en los momentos difíciles la ayuda mutua pues siempre va a marcar la diferencia, permitiendo digamos que se mejore la calidad de vida de todos porque siempre va a ser para un bien social sin depender únicamente de los intereses individuales de cada persona. Entonces en esto siempre va a prevalecer la empatía y la solidaridad. Un ejemplo claro es, digamos, cuando hay personas damnificadas por un accidente, digamos, de índole natural. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Una persona queda completamente damnificada, no tiene dónde dormir, no tiene que comer, perdió absolutamente todo. Entonces, un grupo de personas lo que hace es ayudar, siempre empatizando y solidarizándose con los demás. Entonces, por ejemplo, hay una persona que le puede llegar a ayudar con mercado, hay otra persona que le puede ayudar, no sé, con ropa, digamos, con cobijas, para el frío, para resguardarse de todas estas situaciones. Hay otra persona que puede colaborar dando un techo, pero siempre todos velando por el bienestar social y ayudándose mutuamente, pues para, obviamente, resolver todos los problemas, digamos, de la comunidad y siempre manteniendo la empatía y la solidaridad por delante, que sería el foco y que siempre va a ser el foco, pues, de las empresas de economía solidaria. A partir de la ayuda mutua anterior, tenemos el concepto de solidaridad, el cual consiste principalmente en un compromiso que adquieren todos los miembros y las disposiciones que tienen estas personas para ir directamente como hacia un mismo objetivo, para apoyarse mutuamente y actuar en función de un bienestar común. Siempre se debe pensar que el interés particular también es importante, pero es mucho más importante que la sociedad en la que está el ente de economía solidaria avance para mejorar la calidad de vida de las personas, tenga acciones orientadas, por ejemplo, a mejorar las condiciones de vida de todos, efectivamente, especialmente de quienes más lo necesitan, haciendo así como eh, teniendo disposición para ingresar a ese contexto ayudas financieras, ayudas sociales, de educación, etcétera. A continuación hablaremos de los principios de la ley 454 de 1998. Bueno, como primero tenemos el principio fundamental de la economía solidaria, que es la primacía del ser humano sobre los medios de producción. ¿Qué significa este?
Esto pues significa que las personas, su trabajo y la cooperación deben ser siempre más importantes que el dinero, las máquinas o cualquier bien material que posea la empresa o la cooperativa. Digamos que en otras palabras, la economía no debe centrarse solamente en generar ganancias, sino, como hemos dicho anteriormente, mejorar siempre la calidad de vida de las personas. Digamos, cuando ponemos al ser humano en el centro de toda la situación, siempre vamos a promover entornos más justos, colaborativos y sostenibles. Un claro ejemplo de esto pues, es una cooperativa de trabajadores en la cual pues, no solamente una persona toma las decisiones, sino que se hace de manera participativa y se hacen todos en conjunto tomando decisiones que más favorezcan a la cooperativa, siempre teniendo por encima el bienestar social, generando, digamos, un entorno donde se vea la calidad de vida y se vuelve humanitario y sostenible. Los siguientes dos principios que tenemos sobre la economía solidaria es el espíritu de la solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua, que es lo que hablábamos sobre que las personas deben unirse como miembros de una comunidad sin ánimo de lucro que va toda junta hacia un mismo objetivo. Y el tercero, que sería la administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, que es, como ya habíamos nombrado también, el poder que tienen los miembros para decidir, por ejemplo, si, digamos, es una cooperativa que tiene sede en Córdoba, donde están ocurriendo las inundaciones, el espíritu de solidaridad los llevaría como a generar un protocolo de ayuda o un protocolo en el que puedan traer ayuda de otros lugares para minimizar el daño de las inundaciones. Y para eso tendrían que generar un quórum para que voten y decidan si se hace el proyecto o no, por ejemplo. Bueno, adicionalmente también encontramos el principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta, que esta pues lo que hace es que cualquier persona puede unirse libremente a la cooperativa o a la organización sin discriminación alguna y siempre, siempre respetando las normas que ya la conforman. Adicionalmente también está el principio de propiedad asociativa y solidaria de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esta? Esta hace parte de los bienes y los recursos y esta no solamente se refiere a que sean de una sola persona, sino que sean de todo el grupo y se utilizan para el beneficio de todos. Digamos, estos principios siempre, siempre se fortalecen bajo el trabajo en equipo, la igualdad y el desarrollo colectivo. Un ejemplo, digamos, de la adhesión voluntaria y responsable sería, imaginemos una cooperativa de una panadería. ¿Sí? Entonces, digamos, cualquier persona se puede unir a la cooperativa de la panadería, pero si acepta ya todas las normas y las reglas que la unifican. Y digamos, el otro ejemplo sería sobre la misma cooperativa, ya sobre el principio de propiedad asociativa, ahí vendría a ser el horno, los utensilios, los ingredientes. Pero ¿qué pasa con este? Este no es de una sola persona, sino que es de todos los miembros de la cooperativa. ¿Qué pasa con esto en conjunto? Se hace que se dividan tanto responsabilidades como beneficios entre todos los miembros de la organización o de la cooperativa que se tenga. Los siguientes principios que tenemos es la participación económica de los asociados en justicia y en equidad, que se da cuando los asociados contribuyen y reciben los beneficios de manera justa. Es decir, para ser miembro se supone que tienes que dar, dependiendo de la entidad, por supuesto, una participación económica. Sin embargo, los beneficios que tengas de esa entidad no deben depender de si diste tu aporte económico o no. De la mano vamos con el siguiente, que es la formación o información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Esto quiere significar que eh, la entidad mantenga informado de lo que sucede a sus miembros, los eduque si es necesario en caso de que tengan que tomar alguna decisión para que puedan tomar la conciencia y fortalezcan sus capacidades, es decir, que también tiene que tener una parte orientada a cualquier tipo de educación que requieran y que salde las necesidades que tienen los miembros. El siguiente es la autonomía, autodeterminación y autogobierno. Esto quiere decir que la entidad de economía solidaria no debe ser sí influida, pero no afectada por las decisiones de otro tipo de como entidad, más que afectada, condicionada. Es decir, que puedan tomar decisiones independientes sin tener en cuenta intereses externos que no vayan acorde con el objetivo común que se plantearon todos los miembros. Finalmente tenemos los últimos tres principios, que sería el servicio a la comunidad, que pues obviamente como lo dice su nombre, es cuando una organización no solamente busca pues beneficiar a sus miembros integrantes, sino que también aportarle valor a la sociedad, generando un bienestar colectivo. El siguiente es la integración con otras organizaciones del mismo sector. Pues esta lo que hace es promover el trabajo conjunto entre, digamos, entidades similares, haciendo que se creen, digamos, alianzas estratégicas que permiten fortalecer y alcanzar objetivos comunes sin perder, obviamente, la identidad propia de cada uno. Y el último es la promoción de la cultura ecológica, pues que este principio lo que impulsa, digamos, es al cuidado del medio ambiente, pues mediante prácticas responsables, fomentando el uso adecuado de los recursos naturales y la sostenibilidad. Digamos que
Todos los principios son elementos claves para construir organizaciones responsables, colaborativas y comprometidas con su entorno, tanto en el bienestar social como individual, porque, digamos, todas las personas van a su bien común, para su bien colectivo, pero obviamente ninguno digamos, para dañar a una persona. Entonces, todas siempre van de la mano de su interés personal y el interés colectivo. Ahora vamos a hablar de las características de esas organizaciones de economía solidaria de acuerdo a esta ley 454 de 1998. Tenemos la primera, que es como cualquier empresa, tiene que estar organizada, tener su objeto social, su razón social, eh, el ejercicio de una actividad socioeconómica, por ejemplo, si van a ser una entidad de ahorro y crédito, y esta tiene que como elegirse de acuerdo a los beneficios de sus miembros. Con esto en mente, deben generar dos, un vínculo asociativo fundado en los principios y fines completados por la presente ley, es decir, que van a establecer en unos estatutos cuál es su objetivo, cuál es su actividad y dejar todo por escrito para que se considere un vínculo asociativo. Asimismo, tener en estos estatutos que es una entidad sin ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o el comunitario. Cualquiera que este sea, sea prestación de servicios, sea prestación de servicios de salud, sea transporte, por ejemplo, o financiera. Bueno, dentro de las características entonces también encontramos la igualdad de derechos, que pues solamente, como su nombre lo indica, lo que garantiza es la igualdad de los derechos y las obligaciones entre todos los miembros de la organización, digamos, sin importar el número de aportes o cuánto dinero hayan aportado. Digamos, eh, bueno, lo que esto significa básicamente es que dentro de una cooperativa, pues cada persona tiene solo un voto, sin importar cuánto dinero haya aportado, si aportó más o si aportó menos, siempre va a tener solo derecho a un voto, porque, eh, digamos, el hecho de que haya aportado más no quiere decir que tenga beneficios adicionales. El otro es los aportes mínimos obligatorios. ¿Qué pasa con los aportes mínimos obligatorios? Digamos, en este, pues la cooperativa lo que establece es un monto mínimo, digamos, de aportes sociales que no se pueden, digamos, reducir durante su existencia. Por ejemplo, cuando alguien ingresa a una organización, pues debe pagar una cuota inicial. Si esta cuota inicial, pues funciona como, digamos, un respaldo económico mientras sea miembro. Por ejemplo, yo entro a un fondo. En el fondo, mis aportes son de 100.000 pesos. Mientras yo esté en ese fondo, no puedo reducir la cantidad de mis aportes. Entonces, siempre mientras esté en este fondo, mis aportes siempre deben ser 100.000 pesos. Y por último está la integración social y económica. Pues, digamos, en pues las cooperativas suelen integrarse, digamos, entre sí para fortalecerse sin perder su independencia de cada una, sin perder el foco que cada una tiene, pues, dentro de su sistema. Entonces, digamos, un ejemplo, pues, es cuando varias cooperativas deciden unirse y crear, no sé, de pronto una red para mejorar los servicios a sus clientes, por ejemplo. Eh, Colombia Más y Monitor TV. Entonces, Colombia Más, eh, él genera internet para el departamento y Monitor genera televisión para el departamento. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona de una familia quiere tener internet y televisión, pero si toma los paquetes por separado, obviamente va a salir mucho más costoso. Entonces, lo que hace la empresa es llegar a un común acuerdo, asociarse, ¿para qué? Para ofrecer los dos servicios a un costo más bajo y que ambos pues tengan beneficios. Para la segunda parte de esta actividad encontramos en la base de datos EBSCO este paper de la revista El Ágora de la Universidad de San Buenaventura llamado Relación entre Economía Social y Solidaria versus Pobreza para Antioquia, Colombia, una exploración cuantitativa, el cual fue escrito por cuatro em, personas, quienes son docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. Tenemos al señor Juan Mauricio Vélez Tamayo, quien es PhD en Economía, Juan Camilo Cardona Montoya, quien es contador público y doctor en Economía también, Juan Carlos Escalante, quien es administrador de empresas y doctor en Educación, y Freddy Serra Restrepo, quien es contador público y magíster en Gerencia Financiera. Bueno, entonces al inicio de este papel, pues lo que generaron fue el contexto sobre la situación económica del departamento. Esto pues definieron conceptos como economía solidaria, pobreza, además también pues resaltaron la visión sobre la economía solidaria, pues la cual digamos que no representa un ideal, sino que más bien representa un esfuerzo en el que se deben siempre apoyar todos los modelos económicos existentes. Digamos que para este paso, ¿qué realizaron ellos? Ellos pues realizaron una investigación profunda pues para la revista El Agora USB,
en el cual ¿qué hicieron? En este generaron un análisis con todos los datos extraídos, digamos, de la Secretaría de Planeación y de la Unidad Administrativa Especial. Esto comparar con qué fin o para qué. Entonces, esto lo hicieron con el fin de demostrar el tipo, digamos, de relación que tiene la existencia de las entidades económicas solidarias en el departamento a nivel de la pobreza. Digamos, en esto también se realiza un comparativo de la economía de acumulación versus la economía solidaria, como lo presenta en la tabla. Entonces, por su parte, la economía de acumulación individual que tenemos la búsqueda de la ganancia privada, tenemos la gobernanza empresarial jerárquica, entonces siempre el jefe y sus subordinados. Tenemos la sostenibilidad subordinada de la rentabilidad, todas las ganancias, el estudio de todas las ganancias, siempre beneficiando al rango más alto. Y por último tenemos la competencia individualista. Por su parte, dentro de la economía solidaria, pues está el sentido común, está la gobernanza democrática participativa, lo que decíamos que no está como el jefe y los subordinados, sino que todos los miembros son tanto jefes como subordinados y todos trabajan para su bienestar social. Está la sostenibilidad como su principio, teniendo en cuenta pues que obviamente se maneja la empatía, la solidaridad y siempre el bien común. Y por último, el fundamento el fortalecimiento, perdón, del tejido social. En este documento de 15 páginas, los autores comentan que para el 2023, según el diario El Colombiano, el nivel de pobreza de Antioquia fue 26,4, lo cual es bastante más alto que algunos países de la región. Y esto impulsa a los autores a revisar la influencia que tiene el modelo económico de la economía solidaria eh, para como minimizar este hecho. Lo que hicieron fue revisar 49 municipios de Antioquia, que representa el 85% del PIB del departamento, utilizando los datos de algunas entidades para el año 2019 y utilizando también algunos referentes de desempleo y pobreza multidimensionales de Oxford. Los autores procesaron estos datos para centrar la importancia de encontrar un método alternativo que pueda lograr que la pobreza sea minimizada o erradicada del departamento de Antioquia, eh, y no solamente económicamente, sino de manera social, de acuerdo a las redes culturales de apoyo que ya existen en el departamento. Es decir, que mientras haya un crecimiento de los entes de economía solidaria en la región, el índice de pobreza disminuiría. Esto es lo que encontraron. Como parte siguiente, pues se procesaron pues, los datos de distintas variables, digamos, para las entidades de la economía social, los empleados, los socios, los desempleados, el PIB en PAL y las entidades campesinas. ¿Esto qué hizo o qué generó? Generaron 15 ecuaciones de regresión, pues en las cuales se observa un impacto bastante positivo en la existencia de las entidades del sector solidario, ¿sí? Digamos, en los departamentos, pues, que se estudiaron, que se revisaron y que se investigaron. Digamos, es decir, que la matemática apoya la tesis de que cuando existen estructuras solidarias y comunitarias, pues las personas se benefician aún más y aumenta su calidad de vida generando una satisfacción y una alegría muy grande para las personas, puesto que todos los beneficios son para ellas. Como conclusión, los autores recomiendan el fortalecimiento institucional para usar estas entidades solidarias como un pilar que facilite la participación del gobierno en la zona, es decir, que actúe como un intermediario, ya que éstas pueden otorgar con mayor facilidad diferentes servicios como de vivienda, de salud, de educación, de seguridad alimentaria, y su presencia genera empleo en las comunidades en donde están, eh, y facilita, digamos, la gestión, pues porque todos van hacia un mismo objetivo, que es el bienestar común, ¿verdad? Más allá del crecimiento económico, permite también el crecimiento social, eh, y asimismo los autores sugieren que se haga una investigación universitaria más amplia en cuanto a este tipo de modelo económico para revisar y crear políticas de desarrollo sostenible que puedan aumentar la calidad de vida de las personas del país. Además, este pues, documento nos muestra de una forma matemática, pues, digamos, la clara vinculación entre las organizaciones solidarias y la relación con las personas del alrededor o la comunidad que está a su alrededor. Digamos que en este caso se disminuyen todas las necesidades que pasan estas personas. ¿Sí? Digamos, es de rescatar obviamente que los principios de la economía solidaria pues son la base de la cooperación y el apoyo mutuo y pues que este sea el motor que impulsa pues para este cambio. Asimismo, pues obviamente tenemos que la equidad y la justicia social se sincronizan pues con la autonomía y la autogestión para pues que las comunidades administren los recursos de manera que se desarrollen muchos proyectos que tengan que ver mucho con la responsabilidad social, pues sin dejar, digamos, a nadie de lado, sino que siempre manteniendo y tratando de que todas las personas esté conjunto y todo se lleve de manera adecuada pues dentro de la cooperativa.
Muchas gracias por vernos. Que tengan buen día.